Os lo pido por favor, mujeres de Camariñas. No os pongáis a mirar a otro lado cuando me veis llegar. Todas a la vez. Todas como una sola. No vengo aquí por voluntad propia, podéis creerme. Todavía no hace tantísimo tiempo. Criadas tenía yo que me lavaban los vestidos. Les echaban a presto y los acariciaban suavemente con la plancha para quitarles todo el resto de humedad y dejarlos como nuevos. Todas enmudecéis cuando me veis llegar. Todas os movéis como por un resorte. Me dais las espaldas sin responder ni siquiera a mi saludo. Sin embargo, no siempre fue así. Al principio me decíais: buenos días, ¿cómo estás? Qué buen día hace para tender la ropa. En fin, bobadas si os fijáis bien, pero al menos decíais algo. A fin de cuentas, siempre visteis en mí a la extranjera. En Corinto decía: trata bien al extranjero, que algún día tú puedes verte igual, lejos de tu tierra. Pero ya veis, ni casada con un griego, ni madre de los hijos de un griego, dejaron de ver en mí a la extranjera. No soportaban que caminara con la cabeza erguida, ni que los mirase a los ojos. Ni ese talante mío natural, un poco altivo, es cierto, pero que aprendí desde niña. Porque quieras o no, yo era la hija de un rey. Con vosotros pasó algo semejante. Primero medias palabras, un amago de sonrisa, un comentario. Y después fuisteis rellenando con suposiciones falsas los huecos de mis preguntas. Cada día que pasaba, eran menos vuestras palabras y más el desviar de vuestras miradas. ¿No sabéis, mujeres, que el hado es taimado, falso, traicionero? Un día estás en la cima de la montaña y al día siguiente te despeñas ladera abajo hasta caer en lo más bajo de lo bajo. Un día estás en tu tierra y al día siguiente en otra ajena. Y al siguiente, si me apuras, en otra más ajena todavía. De eso sí puedo ofreceros yo un buen ejemplo. Hubo un tiempo en que Benita me sacaba a pasear. En los pocos días que salía el sol en esa tierra mía helada de Colquín. Era Benita quien luego me hacía esa belleza de peinados que cautivaron a Jasón, trenzando mis cabellos con cintas de muchos colores. Luego fue Benita quien estuvo en el primer parto y en el segundo. Y era Benita quien se quedaba con los niños en aquellos días en que la falta de ilusiones me quitaba las pocas ganas que tenía de vivir. Pues ya veis, ahora soy yo quien tiene que venir aquí a lavar las ropas de Benita junto con las mías. La que tiene que lavarla cuando se le escapa la orina, cosa que sucede cada día con más frecuencia. ¿Qué queja tenéis de mí? Como todas os corréis para un lado cuando me veis llegar, me pongo en este lado de la fuente, para que no digáis que os ensucio el agua con las bragas meadas de la pobre vieja. ¿Qué queréis de mí? Estoy aquí sola, con Benita, que es peor que estar sola. Aquí me trajo mi destino tras recorrer mares y mares hasta llegar aquí. Yo no me meto para nada en vuestra vida, en vuestras cosas, en vuestras casas. Entonces, ¿qué daño os hago? Yo no tengo la culpa de que sea salada el agua del mar, que si no lo fuera, allí estaría yo, lavando mis ropas junto con las de la vieja, para que no os tengáis que portar tan cobardemente cuando me veis llegar. Sí, Usía, cobardemente. No me mires con esa cara. Ese comportamiento vuestro
No es digno de mujeres hechas y derechas. De un tiempo a esta parte, os ha dado por juntar en un cesto cuantas críticas os vertieron sobre mí, por ir entretejiendo todas las maldades que sobre mí se dijeron, por dar crédito a cuantas patrañas llegaban atropelladas a vuestros oídos sin ni siquiera desconfiar si os estaban mintiendo o no. Hoy os vio por eso, pues mañana quizá os dé por otra cosa. Ojalá, mujeres, ojalá. Os lo digo de corazón. Porque ni que lo contaran vuestros padres, vuestras madres, vuestros curas y vuestras monjas. Todo era mentira, mentira tras mentira, pura calumnia. Y sin embargo me dais la espalda, y verdad no hay más que la vuestra. Todos os calláis cuando me veis llegar. Tú, marica, paras de cantar. Y tú, Rosina, dejas de hacernos reír con las fantasías que cuentas, que haces con tu novio en el heno del cobertizo. Pues si todas os calláis, hoy me toca hablar a mí. Escuchadme, mujeres, y cuando termine, entonces podremos hablar de verdades y de mentiras. Para empezar, yo no sé quién demonios inventó la historia del vellocino de oro, la historia del pellejo de carnero. Una historia muy bonita, sí es verdad, pero que no deja de ser un cuento para niños. Cuando Jasón vino a la Cólquide, sabía muy bien a lo que venía, porque había preparado el viaje mucho tiempo atrás. Yo no voy a deciros que Jasón no hubiera puesto en este viaje un deseo de aventura, de conocer el mundo, de descubrir tierras. A los griegos les gusta mucho viajar y Jasón, claro, no iba a ser una excepción. Pero cuando Jasón vino a la Cólquide, su intención era lo que mueve a la mayoría de los hombres a emprender un viaje, o bien para hacer negocios, o bien para hacer la guerra. A las mujeres, en cambio, me mueven otras cosas, como por ejemplo la curiosidad, ese anhelo, ese deseo de descubrir cosas nuevas, tierras nuevas, con la esperanza de que sean diferentes. Yo no voy a deciros que Jasón viniera a Cólquide a pelear con mi padre, no. Jasón no era un hombre de mucho arresto. Un luchador no era, pero un cobarde tampoco, ¿eh? Yo no he dicho tal cosa, pero era un hombre que necesitaba dejarse llevar, dejarse arrastrar. Como os decía, no sé quién demonios inventó la historia del vellocino de oro. La verdad es bien distinta, es que mi padre había comprado un tipo de ovejas que no existían en las tierras del sur. Vosotras, claro, no habéis ido nunca a Cólquide, y tampoco a Grecia. Desde aquí es muy difícil imaginarse cómo es aquello. Yo no voy a deciros que mi tierra no tenga un encanto especial, pero allí el clima es terrible, sobre todo el invierno. Llega muy pronto y ya en septiembre, en el mes de los santos, ya no se puede soportar aquel frío, aquella humedad que se va metiendo traicionera en los huesos, aquellas nubes que no pasan nunca. Además, resulta que somos un pueblo muy atrasado. Y no lo digo por mi padre, que el pobre, pues, heredó lo que heredó, hizo lo que pudo y dejó tras sí lo que dejó. Vivimos del campo, de una pequeña cosecha que se da en verano y cuando llega el otoño se hiela enseguida. Y de la cría de ovejas y de cabras, fundamentalmente. En un país así vivía yo, muy hija del rey, todo lo que queráis, pero del rey de un pueblo de cabreros. Así estaban las cosas. Yo tenía 17 años cuando arribó la nave de Jasón. No venía en busca de ningún vellocino de oro, que como os he dicho no existió jamás, ni en Cólquide ni en parte alguna. Lo cierto es que mi padre había comprado esa raza de ovejas, creo que por las tierras altas del Danubio. No sé exactamente dónde, porque yo tenía por entonces 4 o 5 años, no puedo acordarme, pero eran unas ovejas muy grandes, rubias, que daban una lana muy tupida, muy suave,
Y Jasón quería que mi padre le vendiera un par de esas ovejas, o al menos un carnero, para cruzarlo con las ovejas de Yolco, que yo no las vi jamás, pero creo que debían ser bastante esmirriadas. Aunque os parezca mentira, para eso alquiló una nave. No existió ni largo, ni hermosos jóvenes de las mejores familias de Grecia en la tripulación, ni mucho menos ningún héroe caído del cielo en busca del inexistente vellocino de oro. Para que lo entendáis bien y nos dejemos de fantasía, Jasón vino a Cólquide a comprar ovejas. Lo mismo que vosotras, vais a los mercados a vender vuestros encajes. Pero la diferencia está en los personajes, en nosotros, las gentes de Cólquide, tontas, bobaliconas, sin ningún mundo recorrido. Y en él, en Jasón, con esa elegancia suya, con esa educación tan diferente y tan nunca vista. ¿Y por qué no decirlo? Con aquella indecible belleza. Jasón tenía por entonces unos 30 años y era un hombre guapo, muy guapo. Alto, fornido, pero no gordo, ¿eh? Gorda es otra cosa. Tenía unas piernas largas, bien torneadas, preciosas, y un pecho poderoso, donde cada músculo sobresalía con su propio relieve. Era el pecho de un verdadero gimnasta. Y además tenía un rostro tan hermoso, con los labios que incitaban a besarlos, y los ojos verdes, del color de las aceitunas cuando empiezan a madurar, justo antes de tomar ese color violeta que les pone la luz del otoño. Malditos ojos de Jasón. Cuando te miraba te recorría un escalofrío por todo el cuerpo. Tenías miedo de que percibiera lo que le estaba pasando. Y además tenía unos rizos rubios, muy bien peinados, muy brillantes. Quizá era eso lo que más le diferenciaba de los hombres de Cólquide, siempre desgreñados y con esa pinta de cerdos. Pero claro, no solo la pinta, sino también las acciones. Así es como lo recuerdo la primera vez que vino al palacio de mi padre a presentar sus respetos. Yo estaba entre la familia real, al lado de mi hermana pequeña, y enseguida llamó mi atención. Venía muy elegante, escoltado por un grupo de griegos, casi todos jóvenes, de bello porte, y hablaba con un acento extranjero, tan fino, tan diferente del nuestro. Yo tenía 17 años, ¿cómo no iba a quedarme impresionada? Pero se han dicho muchas cosas a partir de aquel encuentro, sobre todo las que inventó el ciego de Rodas. No, vosotras no podéis conocerlo. Es un charlatán, como los que cantan aquí, en la feria y en los mercados. Pero este está borracho desde que se levanta, es un cantamañanas, que anda inventando historias de todo bicho viviente. Temí bien decir que cuando vi a Jasón se me nublaba la vista, se me salía el corazón del pecho y me temblaban las piernas. ¡Qué tontería! Como esa cruela que se inventó de que yo estaba rodeada de 12 criadas. A ver, ¿cuándo una princesa de Cólquide iba a tener 12 criadas? Tenía 3 y ya me parecen muchas, viéndome criada yo ahora de la única que me queda. Todo lo que iba diciendo el ciego de Rodas, todo era mentira. Porque a mí Jasón me gustó desde el principio, es cierto, pero lo mismo que te gusta un vestido bonito, un hombre guapo, o el color de la ría cuando se refleja el sol en ella. Pero de ella decir que me enamoré de él, pues no, ahí va un abismo, ¿no? Además, vosotras me veis como estoy ahora, después de tantos años, después de pasar tantas calamidades por tierras y mares hasta llegar aquí. Pero veis que todavía aquí hay mucha mujer. Pues imaginadme ahora con 17 años, estas tetas bien puestas en su sitio, una cinturita de avispa que llamaba la atención y estas piernas que todavía conservo, mira, mira qué duras. Pues
entonces, ¿por qué Jasón no podía haberse fijado en mí el primero? Pero, aunque no es como suele decirse, aunque yo no me enamoré de Jasón a primera vista, la verdad es solo una, y es que a mí Jasón no me quiso nunca, ni siquiera un poquito. Pues voy a seguir con la historia, porque veo que os interesa. Jasón se estableció con los perezosos que había traído consigo en el palacio de mi padre. Yo no sé si sabéis cómo es eso de la hospitalidad en Grecia. Pues en Cólquida es exactamente lo mismo. Cama limpia, mesa puesta y criadas jóvenes para desahogarse. Una costumbre que honra mucho al pueblo griego, pero claro, solo a los hombres, porque lo que es a las mujeres. Pero bueno, eso es otro asunto para hablar en otra ocasión. Tendríais que haber visto a los griegos como perros en celo, persiguiendo a las muchachas por los senderos de los jardines, por los corredores del palacio, o acechándolas cuando iban con sus cántaros en la cabeza a recoger el agua, con esa sonrisa y esa gracia al caminar que siempre tuvieron las muchachas de Cólquide. Pero mi padre era hombre de una sola palabra, y en la primera noche desengañó a Jasón. Podía quedarse en palacio todo el tiempo que quisiera, pero que no se le ocurriera tocar ni una sola de sus ovejas. No se molestaba en reconocer que su joya más preciada eran sus ovejas. Ni su mujer, ni su hijo, ni mucho menos sus hijas eran tan apreciadas por él. Si hubieran dado las ovejas la lana de oro como en la historia del bellocino ese, no hubieran sido tan queridas por él. El tesoro más grande del rey de la Cólquide era un rebaño de ovejas. Hay que fastidiarse, ¿eh? Hay que ver la manera tan rara de pensar que tienen algunos hombres, ¿verdad? Bueno, y los de aquí también, no me digáis. Fue entonces cuando Jasón debió tramar lo que tramó. Si no podía convencer al rey, intentaría enamorar a Medea. Para que lo entendáis y decirlo de otra manera, engañar al padre para engañar a la hija. Les confieso que no le costó mucho trabajo, porque no fueron solo sus besos, sus manos, sus caricias, aquel bulto que tenía entre las piernas, sino sus palabras. Los griegos son dueños y señores absolutos de la palabra, tanto para decir mentiras como verdades, tanto para decir insultos como halagos. Saben perfectamente que pueden burlarse de las gentes que ellos llaman bárbaras, porque nosotros no tenemos ni lecturas ni poetas como ellos, y además no usamos la palabra como la usan ellos. A ningún hombre ni mujer de Cólquide se le hubiera ocurrido jamás inventar la cantidad de aventuras, riesgos, peligros que inventaron los griegos para explicar cómo Jasón le quitó el vellocino de oro al bárbaro de mi padre. Y de tal me ponían a mí, unas veces como una hechicera peligrosa y otras veces como una atontada, todo el día preparando mejunjes con el único propósito de obtener de Jasón una palabra de casamiento. Pero él sabía muy bien que no era así, que era él quien venía como un perrito hambriento detrás de mí, que me prometía mares y morenas, palacios en Yolco, una tierra antes no visitada por ninguno de mis conocidos, que me hacía soñar con una familia, unos hijos y un amor eterno, inmenso, como el que decía que había sentido desde la primera vez que me vio. Y yo, como una tonta, creyéndome todo lo que decía, decía que parecía que el mismísimo Eros se le había metido dentro del cuerpo. Yo mientras me preguntaba
¿Quién era ese dios Eros, del que nunca había oído hablar? Porque los dioses en Cólquide eran una cosa muy seria. Muchas veces me pregunto, y me he vuelto a preguntar, cómo tuvo que burlarse de mí, cuando harto de cabalgarme debajo de la higuera grande, tal vez se fuera a despertar a sus compañeros para contarles lo bien que se dejaba trabajar Medea, la idiota de la hija del rey. Tan tontita la pobre, tan tonta, que ni siquiera sabía quién era el dios Eros. Os cuento todo esto como si lo estuviera reviviendo otra vez. Han sido tantas las ocasiones en que he recordado estos momentos. Pero os aseguro que lo que más me molesta es que cuantos hablan sobre mí, todos me tienen como locamente enamorada. Hay por ahí un charlatán que dice de mí cosas muy graciosas. Dice que me imagina yendo de un lado para otro, cabalgando sobre dragones y preparando mejunjes para rejuvenecer a viejos. Ya quisiera yo, porque si eso fuera así, si yo tuviera tantos poderes y tanta inteligencia como me imaginan, ya me las arreglaría para no vivir como vivo en Camariñas, en esa pobre cabaña llena de goteras que no nos dejan descansar desde que empiezan las primeras lluvias. Y tampoco tendría que estar dejándome los ojos para no confundir los palillos al tejer el encaje. Pero bruja no, que os aseguro que no hay tal cosa. Lo cierto es que la elegancia de Jasón, sus palabras y todo eso que os conté me cautivaron. Y como era muy joven, me fui quedando atrapada en sus redes. Pero, ¿enamorada? ¿Lo que se dice enamorada de verdad? No, no lo estuve nunca. Es más, mujeres, os confieso que nunca disfruté con Jasón en la cama. Sí, yo ya sé que esas cosas no son para contarlas, pero es que estoy harta que me inventen historias falsas. Para Jasón, el amor era un simple acto físico, lo mismo que comer, lavarse las manos, orinar. Era echarme encima de la cama, separarme las piernas, ¡hala! ¡Ahí va todo! Un poco de metesaca y dejarme embadurnada, insatisfecha, justo cuando empezaban a despertárseme los sentidos. Pero nosotros necesitamos otra cosa, ¿verdad? Que no somos gallinas, que no nos gusta que nos traten como animales de reproducción. Pues Jasón eso ni lo pensó, ni lo supo, ni lo aprendió jamás. Desde luego no conmigo, pero tampoco creo que con mujer alguna. Tenía esa suficiencia del gallo que piensa que ser hombre es saber cómo se hacen los niños, pero pasando un ratito estupendo a él, y solamente él. Tenía la suficiencia del macho. Mi Jasón nunca me llevó a ese paraíso, donde cuentan las mujeres que las conducen los hombres, cuando las atenazan con sus músculos, se adentran triunfantes en sus cuerpos. Pero basta el cuento ya. Rosina, no me mires con esa cara, que no te voy a dar más detalles. Ya no me interesa. Además, si os he contado todo eso, de verdad que no es por dejar a Jasón en mal lugar, sino porque estoy cansada de que digan que fue como no fue. Lo mismo que el asunto de Cólquide, que lo han presentado como una heroicidad, y no fue más que el robo de un carnero y una oveja, a escondidas, con mucho cuidado, para que no empezaran a aullar los mastines de palacio. Y además, los griegos estaban en la nave con los cordajes sueltos, dispuestos a zarpar si sucedía algo. Y quienes robamos el carnero y la oveja fuimos mi hermano Sirto y yo. Mi hermano Sirto era el encargado de llevar las ovejas, y el pobre era tan muerto de miedo que tuvo que dejarlas escapar. Mientras que yo tenía que conducir el carnero
mucho más difícil de controlar. Así huyó Jasón del reino de Cólquide. Así huyó Medea del reino de su padre, a escondidas y de noche, como los huidos a los montes. ¡Vaya una acción gloriosa! Bueno, y hablando de Apsirto, los griegos inventaron una tremenda calumnia. Dijeron que cuando al alba mi padre se enteró de que habíamos huido en un barco, llevándonos un carnero, que montó en cólera y salió en nuestra persecución. Y que entonces yo, fijaros bien lo que os voy a contar, que yo, Medea, monstruo cruel, así con las 5 letras de mi nombre, yo maté a mi hermano, que lo corté en pedacitos y los fui arrojando al mar, para que mi padre tuviera que entretenerse en recogerlos. ¡Qué imaginación! Y qué mala leche. Basta y sobra decir que mi padre nunca tuvo barcos, que nosotros vivíamos del campo, como antes os he dicho, y que un rebaño de cabras, otro de ovejas, una veintena de vacas y otra de cerdos, eso era toda nuestra hacienda. Los griegos son muy listos para algunas cosas, pero para otras les puede la imaginación. Y ya puestas, escuchad la verdad, mujeres. Es una tremenda falsedad que yo me llevara a mi hermano Sirto a la fuerza, que por entonces tenía solo 2 años menos que yo, y no era un niño, como se ha dicho. Yo estaba muy unida a Sirto, mucho más a él que a mi hermana Calcíope. A mí Calcíope me aburría mucho, todo el día vistiendo a las muñequitas para desnudarlas después, preparando comiditas de mentira, pintándose la cara con bayas de los arbustos, con moras de las zarzas. A mí aquello me aburría soberanamente. Sin embargo, con Asirto y algunos de sus compañeros de juego, pasé los mejores momentos de mi niñez. ¿Cómo iba yo, que quería con locura a mi hermano Asirto? Ni nadie en su sano juicio cortara a un hermano en pedacitos. Fue Asirto el que una noche me dijo que quería huir con nosotros. A mí al principio aquello me sorprendió, porque yo no le había dicho que proyectábamos escapar y tampoco le pregunté cómo se había enterado. Demasiado tarde y de forma demasiado cruel me enteré poco tiempo después. Una noche, ya lejos de Cólquide, habíamos fondeado en el Bósforo para dormir. De repente me despertó una inquietud, una angustia, un no sé qué. Lo primero que me sorprendió fue ver que Jasón no estaba a mi lado, donde se había quedado cuando me quedé dormida. Por entonces dormíamos juntos. Una luna inmensa, como yo nunca había visto, iluminaba el mar como si fuera de día. El mar estaba quedo, callado. Y los rayos de la luna al iluminarlo le hacían parecer una inmensa tabla de mármol cristalino. Yo estaba sorda, contemplando ese espectáculo regalo de los dioses, cuando de pronto oigo unos ruidos, risitas, sollozos, y a pocos pasos de mí, en la cubierta del barco,
descubro los cuerpos completamente desnudos de Jasón y Asirto, ensalzados en un movimiento, a veces acompasado y lento, a veces apresurado y violento, muy fácil de interpretar. No es cosa de risa, mujeres. Poneos por un momento en mi situación. Imaginaos cómo me sentí al contemplar aquella cena, aquellos cuerpos bellísimos disfrutando sin límites, iluminados por la luna, mecidos por el mar, que apenas me dejaban contemplar. Una punzada de dolor en el pecho y en los ojos las lágrimas. A la mañana siguiente, pedí que Asirto bajara del barco. Sí, ya sé que pensáis que Jasón tenía que haberse bajado con él, pero no tuve el valor suficiente de quedarme sola. Estaba embarazada del primero de mis niños, ya de 4 meses cumplidos. Pero muchas veces me he arrepentido de aquella decisión. Era yo quien se tenía que haber quedado allí sola, a orillas del Bósforo. El resto de la historia ya lo conocéis, ¿verdad? ¿No, Rosina? Tú no lo conoces. Pues inventaron que cuando yo me enteré de que Jasón iba a casarse con la hija del rey de Corinto, Creonte, que la maté, porque me quitaba al marido, que le mandé un regalo, un velo de encaje, una corona, no recuerdo bien qué, pero que fue ponérsela y convertirse en llamas quemándose, ella viva, y también su padre cuando fue a auxiliarla. ¡Cuánta mentira! Mirad, la hija de Creonte era una imbécil y una presumida también. Y bastante calentona también, por cierto, que era ponérsele un hombre por delante y no hacía nada más que mirarle lo que le sobresalía entre las piernas. Pero quiero que queden dos cosas claras. La primera, que yo nunca tuve celos de la hija de Creonte, que si algo sentí por ella era lástima, porque iba a caer en las mismas trampas en las que yo caí siendo joven. Cuando yo me enteré de que Jasón iba a casarse con ella, yo llevaba años, fijaos bien, años sin acostarme con él. A mí qué carajo me importaba con quién fuera a casarse Jasón. Y la segunda cosa, por muy tonta que fuera, no podía serlo tanto como para aceptar un regalo de la que al menos públicamente era su mayor enemiga. A los hombres les encanta imaginar historias protagonizadas por mujeres sin ningún sentido común. Yo creo que les encantaría que fuéramos todas seres irracionales. Tengo una amiga que me ha dicho que hasta en el extranjero me inventaron historias. Y ya me da igual. Pero es que da la casualidad de que siempre fueron hombres los que me inventaron locuras. Yo creo que una mujer que conociera mi historia no diría semejantes cosas sobre mí. Sabed, amigas mías de Camariñas, permitidme que os hable así, porque me habéis escuchado. Que ni antes, ni durante, ni después quise nunca a Jasón.
Tuve 2 hijos, y muy hermosos. Al primero lo llamé Esón. Es costumbre poner en Grecia el nombre del abuelo paterno al primogénito. Esón era rubio, con los ojos verdes, del color de las olivas al rematar el verano, y unos labios muy finos en forma de corazón. Al segundo lo llamé Etes, como a mi padre, aunque Jasón se reía a carcajadas diciendo que era un nombre bárbaro, que lo único que le iba a traer serían burlas cuando fuera mayor. Ni caso le hice. Etes era moreno, con los ojos muy negros, como estos míos. No se parecía en nada a Jasón. Esa fue mi venganza por habérmelo hecho un día en que habíamos bebido mucho, casi forzándome. ¿Cómo puede alguien decir que yo pudiera querer a Jasón? Ni como amante, ni como marido, ni como padre, ni como hombre, Jasón valió nunca nada. Pero siempre hubo un montón de hombres dispuestos a defenderlo, dispuestos a ocultar su cobardía, su falsedad, su insensibilidad. Un héroe quisieron hacer de él, un Agamenón, un Aquiles, un nuevo Ulises. Y a mí no es que me importe nada. Por mí los griegos pueden canonizar a la puta sota de Bastos si les vienen gana. Pero me duele profundamente haber llegado hasta aquí, sin que nadie haya comprendido nunca la médula de mis sentimientos, las razones de mi existencia, y que tan solo haya habido una serie de hombres dispuestos a cubrir de infundios a una mujer, bien desdichada, por cierto, que tuvo la desgracia de llamarse Medea. Tan bonito se ha puesto para clarear la ropa. Y yo aquí entreteniéndoos y dándole a la lengua. Sí, yo parí a mis 2 hijos, a Esón el rubio y a Etes el moreno. Yo los engendré y los llevé 9 meses en mi seno, sin pizca de placer en el momento de engendrarlos, pero con una alegría inmensa cuando sentí sus primeros movimientos dentro de mí. Yo los amamanté sin permitir siquiera que se acercara una madre cría como quería su padre, Jasón. Yo aprendí a tejer para hacerle sus ropitas, cosa que antes ni se me había pasado por la cabeza. Yo les limpié sus culitos de nácar hasta que fueron mayores, para asearse por sí mismos. Yo les enseñé a hablar, a andar, a reír, a jugar, a lanzar piedrecitas en el canal de Corinto. Ese canal vuestro al que tanto me recuerda la ría cuando se refleja el sol en ella. Fui yo quien les enseñó todas esas cosas. No fue su padre Jasón, ni mucho menos el tirano Creonte. Quizá mis hijos, como las que sois madres, queréis a los vuestros. Por ellos soportaba todo, viviendo en Corinto, para que recibieran la educación de los hombres griegos, que a pesar de lo que os he dicho, era 1000 veces mejor que la de los bárbaros de Cólquide que rodearon mi niñez. Para ellos quería un mundo diferente, un modo de pensar mejor, estremeciéndome con la sola idea de que algún día pudieran convertirse en nuevos Jasones. En las largas noches de invierno, sentada al amor del fuego, soñaba tranquila, con verlos casados, enamorados, felices, y que me llenaran la casa de niños y niñas, sabiendo que estarían allí para auxiliarme en mi vejez y para cerrarme los ojos cuando dispusiera el hado.
Fueron sueños de muchos años. El único consuelo que le queda a una mujer cuando ha perdido toda la esperanza puesta en un hogar, en una familia, en un hombre. Vosotros sabéis de lo que os hablo. Y de repente me llega la noticia de que Jasón va a casarse con la hija del rey y que mis hijos deben irse, que se tienen que quedar allí. Yo tengo que marcharme de Corinto. Que nadie mejor para cuidarlos que la nueva esposa de su padre. Pero eran míos, mujeres. Yo los había criado, yo los había engendrado, yo los había parido, y todo con el más profundo amor de una madre. Eran míos, mujeres de Camariñas. Eran míos. Y si no iban a ser para mí, no serían para nadie. Y los maté.